Una de las cosas que más me preocupan a mí, como persona, como ser humano, como habitante de este planeta, a ti puede ser las notificaciones del TikTok, puede ser tu hipoteca, puede ser, yo qué sé, cuánto subirá la gasolina esta semana, pero a mí, personalmente, lo que me preocupa, mazo, es el hecho de morirme sin llegar a saber qué cojones ha pasado en la Tierra con los misterios sin resolver. Algo que siempre desde pequeño me ha tenido con una zozobra por ejemplo, me voy a morir probablemente sin saber quién construyó las pirámides de Egipto, qué pasó, qué pasa en lo del Triángulo de las Bermudas, qué misterio había ahí para que todos esos aviones se cayesen, qué pasó realmente con Michael Jackson, alguien a quien yo idolatraba desde pequeñito y bueno, y a día de hoy pues estoy deseando que salga la película que sale creo que el mes que viene. Qué ganas de ver. Yo creo que eso va a ser un evento cultural grande. Al igual que la semana pasada dije lo del GTA, esta te digo que lo de Michael Jackson va a ser grande. Veo a muchísima gente con ganas. Ya solamente hay que ver cuánta gente hay por ahí que baila imitando a Michael Jackson. Pues imagínate ahora todos esos, más la peña que le gusta. Evento cultural, chicos. Lo de Lady Di, quién mató a Kennedy, el 11S, el 11M, quién está detrás de todo eso, aunque mucha gente pues divaga y tiene ciertos sospechosos y se puede llegar a esclarecer algún tipo de culpable, pero a ciencia exacta 100% no sabemos nada. Se sabe, pues yo que sé, que el FBI pudo estar detrás de lo de Kennedy, pero joder, si el lago Ness, el monstruo del lago Ness existe, si el Yeti realmente existe, qué hay dentro del Área 51, aunque últimamente dicen que los extraterrestres realmente existen. Vete tú a saber qué cortina de humo tiene que ser eso, porque qué casualidad que sale lo de Epstein y ahora todo el mundo empieza a soltar la lengua con el tema de los extraterrestres. Luego también las piedras estas de Stonehenge, lo de D.B. Cooper, quién era, el Jack el Destripador. Hay un montón de misterios que me preocupan realmente y digo, wow, sean muchas cosas que vayan a quedar sin resolver en mi vida. Otra cosa relacionada con la muerte que también me tiene, que ojalá sea verdad, macho, ojalá cuando nos muramos esté San Pedro con las llaves, así, diciendo, a ver, vas para arriba o vas para abajo, rey, y tengas una tabla entera con todas las estadísticas de tu vida. Cuánto vaso de agua te has bebido, cuántas pajas te has hecho, cuántos cigarros te has fumado, cuántos vasos de alcohol tal, cuántas hormigas has pisado, cuántos pasos has dado a lo largo de tu vida, cuántas veces has pestañeado. Buah, me fliparía. Como cuando acabas el GTA que empiezan a subir los créditos y también salen todas sus estadísticas. Pues esto, ojalá sea exactamente igual, la verdad. Y vamos con el tema principal de hoy. La verdad que esta semana ha sido un pelín intensita con el tema del racismo y con el tema de lo de Vinicius. Lo único que voy a tirar aquí como disclaimer general es los vídeos están tirados sin contexto, lógicamente, y hay mucha gente que piensa que mi opinión es lo que dice el vídeo, pero si ves el vídeo real, el entero, el grande, el que se sube a YouTube y a Spotify, ves que las cosas pues están sacadas de contexto un poco y que mi opinión no es tan lejana a la que mucha gente comenta. Yo hablo de la presunción de inocencia y hablo de que, bueno, pues de mi experiencia personal con el tema del racismo. No quiero ser abanderado de nada, repito. Pero bueno, que el otro día me ocurrió algo muy curioso y es que me apareció en TikTok un vídeo de una cuenta que era algo relacionado con la nostalgia. Y dije, wow, qué de cosas hay aquí para recordar, pero o sea, desbloquearme recuerdos espectaculares. Y sobre todo tienen que ver muchas con los dibujos animados que veíamos de pequeños. Y yo recuerdo vivir el hecho de consumir la televisión de una manera muy distinta a como se hace hoy en día. Es alucinante
el evento principal que suponía para mí, por ejemplo, el hecho de ver los Digimon. Yo era de Digimon, por cierto. Abro aquí el melón de que Digimon para mí se pela a Pokémon, pero mira, le pasa el capullo por la boca, se cepilla, le limpia las encías y se las saca. Vamos. Pero, me da igual que sean animales medio dinosaurios que luego se conviertan en robots metalizados que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la fumada de la evolución de Palmón creo que es en el ángel este, que es así un ángel todo guapo, medio Terminator Robocop, guapísimo. ¿Me vas a comparar eso con la mierda de evoluciones que tiene Pokémon a veces? Vamos, no me jodas. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño, con el tema de dibujos, que los niños veían los dibujos y estaban clasificados en dos tipos de niños: niño rico y niño pobre. Niño de barrio, no pobre. Niño de barrio, niño del pueblo, niño del populacho. Ese niño veía Telemadrid. Yo era de esa clase de niño, yo veía Telemadrid con el Ciberclub. Así abría el día con el Ciberclub, con la famosa canción esta de Ciber, Ciber, Ciber. Y estaba Rocco, que le encantaban los bocadillos así. Y echaban unos dibujos, además creo recordar que empezaba siempre con vaca y pollo, perro y gato y luego Doraemon, ¿vale? Y de ahí al cole. Pero a la vuelta del colegio, siempre a las 5, 5 y media, cosas así, empezaban los Loonies. Y los Loonies te echaban, en la 2 creo que era, en los Loonies te echaban La pajarería de Transilvania. Muchas veces se lo enseña a algún amigo mío y dice, no, yo no sé qué dibujos eran estos. Pero sí, esos dibujos existían. Echaban eso y después echaban Digimon. Para mí Digimon, las 3 generaciones que yo llegué a ver, eso para mí era el acontecimiento de la tarde. Es decir, lo de sentarse a ver el capítulo de Digimon y al día siguiente ir al cole a hablarlo era una salvajada. Yo de pequeño iba al colegio Vázquez de Mella y por lo cual en mi colegio era lo que se consumía. Me acuerdo con los niños, ¡buah! ¡Qué locura! Teníamos hasta un pequeño dispositivo que era el dispositivo este chiquitín con el que los chavales se transformaban o se mezclaban con su Digimon. Es que no me acuerdo muy bien cómo era. Pero que dentro era un juego que tú lo conectabas por la parte de arriba con el de otro y podíais compartiros Digimons, podíais pelear el uno con el otro. Bah, una salvajada. Os pongo por aquí la foto del dispositivo porque es que de verdad alguno también le desbloqueará un grandísimo recuerdo. Luego también había pequeño... Bueno, esto, ¿quién va a obviar? Lógicamente... Ah, bueno, espera. Volviendo al tema de los dibujos, después de Digimon echaban una serie que se llamaba Zatch Bell. Que Zatch Bell era una especie de muñeco de ventrílocuo que tenía aquí unas rayas y eso venía con un libro que iba desbloqueando conjuros y si tú podías leer el conjuro, el muñeco echaba una especie de ataque bestial que reventaba pues al rival. Y siempre había un malo ahí medio misterioso con la capucha así medio de lado, rollo un poco a lo Team Rocket. Había el amigo payaso que era un David Beckham, porque era una inspiración de David Beckham con una especie de muñeco con boca de pato, que es Folgore puede ser. Me encantaban esos dibujos. Luego también recuerdo que en verano, sobre todo cuando se acercaba el verano, por ahí por la época de junio, había una especie de concurso en Antena 3 que empezaba un concurso en la playa o los presentadores de la especie de... el Megatrix. ¡Qué locura! Me acuerdo del Megatrix en Antena 3 que empezaban como en la playa, hacían un concurso y después del Megatrix echaban los dibujos. Y como no, en Antena 3 echaban lo que es el dibujo más conocido por la infancia de absolutamente todos, que era Dragon Ball. Dragon Ball Z. Y lógicamente eso era el acontecimiento mañanero. Yo, más de una vez, he hecho a mi madre llegar tarde al colegio. O sea, que yo llegué tarde al colegio por terminar el capítulo que echaban de Dragon Ball. Qué mayor me hago, de verdad. Luego también, otro dibujo que para mí ha sido cancelado y a raíz de eso hace que los niños de hoy en día sean muy sensibles a cualquier tipo de tontería, que es Shin-Chan. Para mí Shin-Chan era mi... Si hay un top tier de dibujos animados
de mi infancia, en la S está Shin-Chan. Está Shin-Chan, está Dragon Ball y está Digimon. Luego el resto puede estar en la A, B, C, repartidos indistintivamente. Pero lo que es Shin-Chan para mí es que a día de hoy lo veo y me sigue haciendo la misma gracia. Y más aún sabiendo que Bo-chan, que es al que tenía una cabeza así como de huevo, que se le salió un moco, que dicen que tenía síndrome de Down. Bueno, si lo empiezas a ver desde esta perspectiva, os recomiendo que lo revisitéis porque en YouTube seguís teniendo mogollón de capítulos. Luego ya pasamos un poquito a los dibujos animados de los niños ricos, los niños pijos, los que tienen tele de cable y de pago. Y es que yo recuerdo que Disney Channel antiguamente era de pago, o sea, era canal de pago, no era canal público como es hoy en día. Y cuando yo lo tuve, que ya fue, pues no, tampoco te digo que fue a los 6 7 años, que son los dibujos que te estoy contando, que te he contado anteriormente, sino que Disney Channel entró en mi vida un poquito con edad, pues con edad un poco más avanzada, ya pues 10 11 pues porque bueno, pues mi padre consiguió ahí un chanchullito con un amigo de cable y tuvimos tele de cable durante un tiempo. Y Disney Channel recuerdo que era Dave el Bárbaro, Kuzco el Emperador y sus locuras, Brandy y Mr. Whisker, Hotel Dulce Hotel, Raven, Hannah Montana, Los Magos de Waverly Place, High School Musical. Yo era consumidor de High School Musical y era una sensación para mí espectacular y era un poquito mal visto por todo lo que me rodeaba porque a mí me gustaba High School Musical. Ojo con los prejuicios de la gente. Cambio de clase. Cambio de clase era otra serie que también yo veía mucho, que además duraba como 10 minutos. Luego había otro canal que era ya el de los chavales un poquito más macarrillas, que antes se llamaba Fox Kids y después pasó a llamar Jetix, que recuerdo que era además el canal 34, si no me equivoco. El 30 era Disney Channel, el 31 era Disney Channel más uno, que si te habías perdido tu capítulo, tenías con una hora, o sea, lo que habían echado una hora antes, en Disney Channel más uno, en el 32 era Playhouse Disney, donde echaban la casa de Mickey Mouse. ¿Qué más echaban ahí? Las Tres Mellizas. Lazy Town, la serie esta de la niña del pelo rosa y Sportacus. Luego en el 33, no sé si era Nickelodeon, la Bob Esponja, lógicamente, que antes solo echaban dibujos y ahora cuando te metes a ver cosas de Nickelodeon solo son niños actuando que dan un poquito de vergüenza ajena, bajo mi punto de vista. Y luego, en el 34 llegaba el canal chulo, que era Jetix o Fox Kids en su defecto. Depende de lo viejo que seas, tendrás un canal u otro. Y ahí echaban series alucinantes. Ahí ya cuando entras en una edad un poquito más de macarrilla, de los niños, los chavales que quieren jugar así. Pues ahí tienes, por ejemplo, yo recuerdo de disfrutar Martin Mystery, Beyblade. Los Beyblade para mí marcaron una época increíble en mi vida, que eran como las peonzas estas que tú tenías un cable, tirabas y eran metalizados, en los dibujos salía un dragón para arriba bestial. En los bazares chinos que había en los barrios te vendían un pack entero con 12, luego te vendían un pedazo de Beyblade así de gordo que te sonaba con música, pero ese siempre que jugabas con tus amigos, ese siempre perdía. Había ahí una especie de mística con ese que sí que estaba muy guapo, pero resulta que siempre perdía. Los metalizados, había unos que vendían que eran ya para los más pro, los que se compraban el campo de batalla, que era así como medio hundido, que tú los montabas pieza por pieza, los pegabas con una bicha, con un metal así en medio, esos siempre ganaban. El que tenía ese siempre ganaba. Hijo puta. Luego estaba también la Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Lógicamente, las cartas de Yu-Gi-Oh! Que a día de hoy todavía se siguen jugando. Jamás se me olvidará el día que me tocó el Exodia Prohibido, que por lo visto es la carta más poderosa. No os acordaréis, pero había una serie que se llamaba los Metabots, Metabots o Medabots, no me acuerdo cómo era, que había uno que el prota era un robot naranja con un cuerno aquí, que tenían como una especie de medallitas. No te voy a no recordar, obviamente, Galactic Football. Yo recuerdo un verano entero traerme la serie entera, que también era un acontecimiento. Y llegaron a una especie de mundial y justo el día que jugaban la final del mundial, no sé qué pasó, que no pude ver el capítulo y jamás volví a ver la serie.
Me acuerdo de un chaval del pelo rojo que era como el capitán y el portero que siempre se dormía, pero hacía unos paradones espectaculares. Esa serie, la verdad que los chavales de hoy en día deberían verla porque molaba muchísimo. Además se cambiaba el tipo de animación cuando jugaban, era rollo 3D y cuando no eran pues dibujos normales animados en 2D. Y obviamente os tengo que hablar de mis series, si hay un top tier, os he dicho antes, está la S que está sin chan tal, hay una S Plus que solamente hay uno, que son los Power Rangers. Los Power Rangers fueron los Dino Thunder, los Ninja Storms, los Power Rangers clásicos, los normales, que era, qué casualidad que el negro era el negro, la amarilla era la china, la chica era la rosa, el guaperas era el rojo y el listillo era el azul. Luego estaba Jimmy, que se murió el actor, que era el verde, que se entró como a posteriori, pero ese tío salía en todas las sagas de los Power Rangers. Luego estaba también Cartoon Network, que no me he olvidado de ellos, sin mencionar ante las últimas series de Jetix y Fox Kids, que sí, que está Pokémon, la voy a dejar ahí, no voy a hablar mucho más de Pokémon porque tampoco soy un erudito de Pokémon, no lo vivía, no te sé decir quién era la evolución de top de, yo qué sé, de Gengar, porque no lo sé, no sé si ni siquiera tiene, pero sí te puedo decir que Metal Greymon era la hostia, por ejemplo. Y en Cartoon Network estaba Johnny Bravo, referencia para los chicos de los tíos de gimnasio, los Gym Bros, el laboratorio de Dexter, Ed y Eddie, que esos dibujos a mí me ponían muy nervioso, porque yo sigo pensando a día de hoy que había uno de ellos que era subnormal. ¿Quién era el que hablaba allí? ¡Hola! Y ese tío a mí me ponía muy nervioso, porque encima cuando como que los dibujos se movían mucho y me generaba una ansiedad ahí de ¡Dios! Esos dibujos no los llegaba a disfrutar tanto como tengo amigos que sí lo disfrutaban un huevo y lo recuerdan con mucho cariño. Estaba también una serie de Jackie Chan animada que tenían como que coleccionar una especie de diamantes y cuando los juntaban no me acuerdo qué es lo que hacía. Echaban aquí Vaca y Pollo, las supernenas, Shin-Chan también lo echaban aquí junto con Doraemon. Había una serie que eran 5 niños que vivían como en la típica cabaña de árbol. Había un líder que era calvo con gafas de sol que salía, se llamaban como número 1, número 2 o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba esa serie, pero molaba mucho. También estaba Código Lyoko, que esa serie pues también la echaban en la tele pública. Qué manera de desbloquear recuerdos, sobre todo con los dibujos. Luego en los recreos llegabas y era el tema de conversación de si viste el capítulo anterior de tal serie, de tal capítulo. Y es que cuando era pequeño había un momento que para todos los chavales y chavalas era el momento del día, que era jugar en el patio del recreo. Pero había dos tipos de recreos, dependiendo si te quedabas a comer o si no. Si te quedabas a comer, ese recreo, esas horas libres, tenían una vibra muy distinta al recreo que había después de las 2 3 primeras horas de clase. Porque la primera era como más caos, más tal, la segunda era mucho más ordenada y tenía como una especie de patrón. Al menos en mi caso, yo recuerdo que los partidos de fútbol que echábamos cuando era el recreo el primero, era un poco más caótico porque lógicamente había más niños y luego en el segundo había niños que no se quedaban a comer por lo cual teníamos más espacio y eran partidos que se creaban ahí espectaculares. Yo recuerdo hasta hacer torneos con diferentes cursos de arriba y abajo y que todo el patio esté mirando ese torneo. Era increíble. También acaparábamos mucho espacio. Pero bueno, son cosas, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Lógicamente, uno jugaba al fútbol pues con lo que tenía. Yo llegaba a jugar pues, con la botella de Actimel, bolas de papel de plata, envueltas en celo, celo envuelto en celo, envuelto en celo, papel envuelto en celo, botellas de plástico llenas de agua. Siempre había un repetidor que reventaba esa botella, que casualmente era el gitano. Y luego también había más juegos, porque había veces que la pelota se colaba y nos teníamos que joder todos. Entonces, pues jugábamos a polis y cacos, jugábamos al escondite, jugábamos a intercambiar cromos, que era el momento en el cual las amistades pues se acababan. Yo ahí he llegado a discutir e incluso llegar a las manos con algún amigo porque el hijo de puta me quería timar y cambiarme la única carta que me quedaba
el único cromo que me quedaba para completar mi colección, que a lo mejor era Aguirre Gómez Corta del Albacete o Cruchaga del Osasuna, no me lo quería dar y lo que quería es que yo le diese 10 cromos que él no tenía por uno que no tenía yo. Claro, como sabía que me quedaba uno, el puto envidioso, pero nunca llegamos a descubrir que si tú coleccionabas la parte de atrás creando la palabra futbolero y lo enviabas por correo, te venía un balón, pero había una carta dentro del álbum que si tú escribías a Panini las cartas que te faltaban, solo podían ser 20 o 40, si no me equivoco, y lo mandabas a Panini, Panini te las mandaba, las cartas que te quedaban, o sea que realmente si te quedaban 20, 40 cromos para completar el álbum, no hace falta que te fueres al rastro a intercambiar cromos. Simplemente con mandarle la carta a Panini, Panini te mandaba tus queridas últimas cartas, tu fichaje 60, tu fichaje 48 o tu los coloca, que eran los fichajes de invierno, solía ser, luego sacaron los fichajes bis, que me acuerdo que era el fichaje 24 bis, que era la doble pestañita, aunque la gente los ponía encima, pero no, eso no se hace. Cuando tú los cromos te daban una carta que era, yo que sé, García Calvo o Simeone, pues tú ponías uno encima del otro y lo hacías así, la pestañita. No ponías uno encima de otro, cojones. Que alguna vez he visto algún puto álbum por ahí y digo, ¿y dónde está la otra carta? Es que está debajo. Idiota de los cojones, no se hace así. Luego también las cartas de Pokémon, os te las tengo que dar porque las cartas de Pokémon molaban mucho. Recuerdo que había unas que eran transparentes, que esas las coleccioné todas. Pero esa ya fue otra generación de Pokémon con Rayquaza, Groudon, Kyogre. También jugábamos, pues eso, a las chapas con sus millones de variantes. He dicho el escondite ya, si no me equivoco. Al escondite se me daba precisamente bien. No sé por qué, siempre me metía en la oscuridad y la verdad que a la gente le costaba pillarme, pero sí, se me daba bastante bien. Los tazos, que eran las estas pequeñitas de Pokémon, que tú como que los pellizcabas en el suelo y el que se diese la vuelta pues te lo quedabas tú. Jugabas contra alguien siempre. Joder, yo recuerdo en ese juego que había siempre un puto crack en el recreo con el que ya nadie quería jugar porque literal te quitaba todo. Era una máquina. Luego estaban también los juegos que se hacían fuera del propio recreo, que son los de con tus amigos en la calle. El propio fútbol molaba, pero bueno, el cule, que era le llamaba, alguna gente le llamaba el tiro alemán o algo así, un alemán. Y llamar al timbre e irse corriendo. No va a haber nada a día de hoy, nada, ningún juego a día de hoy que a un niño le genere más emoción que llamar a timbres e irse corriendo. Para mí eso era el acontecimiento del día, para mí eso era un momento espectacular, porque esa adrenalina que sentías de estar delinquiendo, que era algo muy inocente, molestaba, sí, pero bueno, ¿quién no lo ha hecho? Para mí eso era espectacular. Hasta los 13 años continué haciendo esto, ¿eh? Además, siempre estaba la típica vecina que le llamabas y una y otra vez y siempre, siempre se cabreaba. No era la típica pues que ignoraba el hecho de que lo hicieses, que era la típica vieja pues, que fumaba siempre con los rulos. O sea, ¡el niño de mierda! Pues ese que luego salía a por ti. ¡Guau! ¡Qué adrenalina sentías tú! Eso era otra época, otra vida. Y me da mucha pena porque los niños de hoy en día viven su infancia de otra manera muy distinta. Antes yo recuerdo que las interacciones eran más físicas, los juegos eran pues más físicos. Ahora a los chavales yo les veo en los recreos o cuando quedan sentados con el móvil, sí hablan y tal, pero no se mueven, sus interacciones son muy frías, no hay casi contacto ni interacción entre ellos. Y a mí me apena la verdad porque creo que se está perdiendo una esencia muy brutal, que es el hecho de socializar de una manera más cercana entre niños y niños, y niños y niñas, y niñas y niñas. Y noto que se está perdiendo también porque las redes sociales a ellos les hace querer ser los influencers que siguen y no quieren vivir su infancia, quieren vivir la vida del influencer que están viendo. Y es una realidad muy triste, es una realidad muy triste, pero bueno, yo imagino que serán las cosas de la etapa. También creo que soy un poco boomer en este aspecto y hablo un poquito desde lo que yo viví. Y mis padres veían mi infancia y también decían que la suya era mejor, y los abuelos veían la de mis padres y decían que la suya era mejor, y así es constantemente. Entonces, vete tú a saber la generación después de la que está ahora, qué harán, que dirán los de hoy en día que su infancia era mucho mejor. Pues igual ni salir a la calle, vete tú a saber.
Y otra cosa que también otro en cuanto a diferencia de los padres de antes a los padres de hoy en día es que antes es una locura la libertad que a mí mis padres me dejaban. Yo me iba a la calle sin que mi madre pudiese comunicarse conmigo de ninguna manera y la única manera de verme era pues cuando encendían las luces de las farolas o cuando llegaban las 9. A las 9 todo el mundo a casa o a las 7 8 para ducharse y tal. A las 9 digo en verano. A las 7 en casa para ducharse y a cenar, hacer bueno, los deberes ya estarían hechos. Y yo iba solo a muchos sitios. Hoy en día eso es impensable para millones de padres. Yo creo que cuando tienes acceso a poder controlar a tus hijos, te preocupa mucho más. También te digo que los tiempos de hoy en día son complicados y hay mucho intento de secuestro que la gente no es consciente porque no llega a la policía, lógicamente. Pero yo conozco sitios en los cuales a día de hoy se sigue intentando secuestrar a niños y es muy, muy peligroso esto. Pero sí que es cierto que antiguamente se le da mucha más libertad al niño, había mucha menos maldad en la calle, había, lógicamente, por eso cuando pasaba algo era un acontecimiento nacional, pero bueno, hoy en día son tiempos complicados para que los niños le den tanta libertad a los padres, además que los niños de antes eran mucho más espabilados que los niños de hoy en día. Los niños de hoy en día yo los veo más infantiles, más inocentes. Los niños de antes eran más espabilados, se sabían desenvolver muy bien en la calle. Ahora a mí no me da esa sensación. Y con todo esto, habiendo hablado un poquito de la nostalgia, lo que se echa de menos, al menos yo, no es los años 90, sino lo que me hacía sentir vivir en los 90, a principios de los 2000, porque eso es una sensación única.